y conservación de espacios naturales. También consultor nacional e internacional junior en materia de cambio climático, especialista en salvaguardar red DD+. Y también empleado público y de organizaciones no gubernamentales desde 1991, siendo especialista en áreas protegidas y gestión ambiental. A continuación, le doy la palabra a nuestro invitado, el licenciado Manuel José Rey. Licenciado, usted tiene la palabra. Bienvenido. Muy buenas tardes. Feliz Día de la Tierra, 22 de abril. Normalmente nos olvidamos de hacer esta celebración porque como vivimos dentro de la Tierra, damos por sentado de que todo lo que está ocurriendo dentro de la Tierra es concurrente y no celebramos el hecho de que si no fuera una Tierra ambientalmente sustentable, entonces probablemente ya no habría vida sobre la Tierra. Esta condición de vida también nos ha permitido a nosotros como especie desarrollar algunos conceptos y orientar algunas acciones, algunas intervenciones, en donde aprovechamos los recursos naturales y normalmente en ese aprovechamiento a veces los explotamos. Otro concepto interesante también que vamos a discutir el día de hoy es la conservación de los espacios naturales que tiene la Tierra. Aproximadamente un 27% de lo que es el territorio de la masa terrestre se encuentra como área protegida a nivel nacional y aproximadamente un 3% de todo lo que es los océanos se encuentra también como áreas protegidas. En las metas Aichi del 2001 se establecía la necesidad de tener un 25% del territorio terrestre como área protegida, ya lo sobrepasamos, pero también se planteó un 10% del territorio marino y eso todavía no hemos llegado ni al 30%, pues, o sea, estamos todavía en pañales en ese sentido. Basado en esta introducción, a mí me gustaría que hagamos un poco de interacción. El Teams tiene esa capacidad, ¿no?, de podernos transportar. ¿Qué ven ahí? Alguien, cualquiera. Yo sé que hay que levantar la mano y todo, pero alguien que pueda abrir su micrófono y mencionar. ¿Qué es lo que ven en esa diapositiva? Una vaca, licenciado. Una vaca. ¿Alguien más? En el chat mencionan una vaca también. También mencionan leche. Leche, ok. ¿Qué más? Si no es leche, sería ¿qué? Pasto mencionan. También mencionan campo. Campo, ok. Carne. Carne. Biocombustible mencionan también. Ah, muy interesante, ¿verdad? Ya el uso del excremento para producir metano. Mencionan lácteos. También mencionan cielo, carne, áreas verdes. Estos son los modelos que nosotros trabajamos cuando identificamos cómo la Tierra da o provee ciertos recursos. Imagínense que somos casi 10.000 millones de habitantes en el planeta y aproximadamente unos 4 a 5.000 millones, casi la mitad, cuando ven esta vaca no ven la leche o la carne, sino que ven un animal sagrado. Entonces, culturalmente, cuando nosotros adicionamos en el concepto de los modelos de la Tierra, tenemos que asegurarnos de que estamos visualizando la Tierra como un elemento aglutinador y no como un elemento solo proveedor de los recursos.
Claro, los otros 6.000 millones de habitantes visualizamos a la vaca, visualizamos el pasto, visualizamos qué podemos hacer con el excremento, cuáles son las condiciones de vida de estos animales, cómo se pueden llegar a reproducir, etc. Yo quisiera asegurar que el manejo, la conservación, el aprovechamiento de los recursos ha sido un proceso a lo largo de la vida del planeta en donde hemos venido aprendiendo un poco sobre cómo impactar menos al momento eh, de solucionar las necesidades humanas básicas de alimentación, de vivienda, de relaciones íntimas o de relaciones políticas o la misma autorrealización que pudiéramos nosotros como humanos tener. Pero imagínense un grupo de personas que ven a este animal de tal forma que no lo tocan. Y otro grupo de personas que ven a este animal como un proveedor nada más. Entonces, cambiemos la vaca y hablemos de la tierra. Hay un grupo de personas que plantea que la tierra es contemplativa, es un espacio contemplativo que tenemos que cuidar, que normalmente aprovechamos, pero que más que todo tenemos que cuidar. Y otro grupo de personas, que probablemente sean más que el primero, que hablan de aprovechar la tierra la mayor cantidad de tiempo posible. Y si llegamos a impactar sobre ella, entonces trabajar un poco sobre cómo solucionar esos problemas. Quiero enseñarles una presentación un poco larga. No creo que nos vayamos a la hora, pero hay una importancia a nivel nacional de los espacios naturales que podemos traspolar a todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, ¿verdad? Por ejemplo, los espacios naturales interesan en la planificación ambiental solamente cuando en ellos se va a realizar alguna intervención. Tenemos dos gamas de personas o dos gamas de intervenciones. Hay personas que piensan que los recursos naturales no tienen que aprovecharse, que hay que mantener los espacios naturales en un estado natural para mantener valores intrínsecos, valores de permanencia, valores de presencia en el planeta. Y hay otro grupo de personas que lo que piensa es que todos los espacios naturales deben ser transformados para beneficio de las grandes mayorías. Y en esa transformación del estado natural hay que desarrollar actividades humanas que probablemente sean incompatibles con el ambiente. Cuando nos consideramos de uno o de otro bando, perdemos de vista que somos académicos y que lo que necesitamos es ver ese conjunto intermedio de condiciones de aprovechamiento ordenado de los recursos naturales renovables que nos permita, entre otras cosas, mantenernos como especie. El movimiento conservacionista del que les hablaba inicialmente, ¿verdad? Presiona para que todos los espacios naturales no sean transformados y hablan, visualizan de que la mayoría de las tierras transformadas se encuentran infrautilizadas o en desuso y deberían de ser suficientes para que se soporte las necesidades de alimento. Les tengo una noticia. Producimos 6 veces más alimento de lo que necesitamos como especie. O sea, si tuviéramos que medir las calorías que producimos
en las actividades agrícolas y luego dividirlas entre el número de personas que viven en el planeta, nos daríamos cuenta de que pudiéramos comer 6 veces más de lo que ocupamos. Pero las consideraciones de índole comercial, las consideraciones de índole incluso racista o racional de los modelos económicos, nos dicen que deben haber pobres y deben haber ricos. La intervención propuesta para aquellos que son conservacionistas es una intervención fundamentalmente pasiva, donde solamente se observan los procesos y se habla mucho de la protección de los recursos naturales bajo conceptos limitados o grandes limitaciones conceptuales. Sin embargo, cuando hablamos de la Tierra, podemos hablar que intrínsecamente la Tierra tiene un ordenamiento territorial basado en la presencia humana, inicialmente, y luego basado en las relaciones culturales entre una comunidad y otra. Ahí interactúan múltiples actores y múltiples recursos escasos son disputados. En este tratado trataremos de hablar un poco sobre los espacios naturales como proveedores de servicios independientemente de su uso y también independientemente de la intervención que hagamos. ¿Qué son los recursos naturales? Bueno, hemos logrado idealizar una separación de plantas, arbustos, algas, líquenes, aire, agua dulce, agua salada, el suelo como sustrato, animales principalmente. Y cada uno de esos recursos como elemento independiente pierde valor si no se visualiza su papel sobre las demás instancias. Hay una inmensa cantidad de plantas y animales que no vemos, que no logramos observar, pero que son importantísimas para la agricultura, para la biorremediación, para eliminar la contaminación. Y estos microscópicos, ¿verdad?, que son muy pequeños, no son valorados del todo a nivel de la sociedad. Podemos dividir los recursos también en recursos bióticos y recursos abióticos. Yo como biólogo trabajo más con plantas y animales, pero también el suelo, el agua y el aire como elementos fundamentales de la tierra que soportan la intervención y que soportan la presencia de estos animales y de estas plantas. Y algunos de estos recursos son renovables porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero sobre todo porque se relacionan entre sí como presa y como depredador. Algunos de estos recursos naturales renovables son protegidos y otros son utilizados de manera cuidadosa. Pero la mayoría de los recursos naturales renovables se ven como inagotables y son explotados. Y estos fácilmente pueden desaparecer. Y luego están los recursos no renovables, que solamente se pueden utilizar una vez, no se pueden reponer y que se encuentran principalmente asociados con el suelo, el subsuelo, los fondos marinos. Aquí está el petróleo, las minas y otros minerales. Ahorita en México, ¿verdad?, están en la gran discusión de si el litio es un mineral nacionalizado o un mineral industrializado. Todos los recursos naturales cumplen una o varias funciones. Para efectos de esta charla,
trataremos las funciones del bosque. Yo creo que es interesante visualizar a la Tierra como un bosque general. Aquí encontramos grandes cantidades de árboles, arbustos, animales, suelo en constante formación. Y todo este bosque forma lo que llamamos un ecosistema, ¿no? Un sistema en donde hay entradas y salidas, como aparecía con la vaca, y donde cada una de estas entradas y salidas tiene una función particular. Las 4 funciones de los ecosistemas son la función protectora, productora, que habla de recursos, y otra vez ya entramos en materia, madera, leña, oxígeno. La función protectora, que ya implica mantener el agua, el suelo, la vida animal, y mantener los hábitats para que esa vida animal prospere. La función estética, que ya habla de belleza, de un ambiente agradable, de ecoturismo. Y sobre todo la función social, porque si consideramos un análisis coherente y potente de todas las profesiones del planeta, todas están basadas en la conservación del ecosistema. Los ecosistemas son fuentes de empleo, son generadores de divisas y también son generadores de salud mental como tal. Bueno, aquí hablamos de los bosques, de lo que tenemos. Si no hay bosques, ¿qué es lo que podría ocurrir? Y la influencia de estos recursos naturales en el ambiente nos permite reconocer que en la presencia del recurso hay un equilibrio ambiental. Las plantas sirven a los animales, pero también los animales sirven como alimento de las plantas o de otros animales. Conociendo la importancia que tiene el ecosistema para el mismo ecosistema, también tendremos que visualizar que el hombre sobrevive gracias a esas relaciones. Si destruimos los ecosistemas, entonces causamos deterioro y producimos cambios negativos en la naturaleza. Reconocemos entonces algunas causas de esa degradación, la deforestación, cortar árboles. En la época de verano, cortar árboles lo que elimina es la afluencia de agua. En la época de invierno, cortar árboles lo que genera es mayor capacidad de sedimentación, aguas abajo, y de inundaciones. Erosión como tal, la pérdida de la superficie del suelo, nos disminuye la productividad del suelo mismo. Si no hay cobertura vegetal, entonces todos los terrenos con pendientes tienden a perder ese suelo. La contaminación, ¿no? Dañaría todo el ambiente. Estas sustancias de contaminación, estábamos conversando con la profe Guadalupe temprano, estas sustancias de contaminación deberíamos de conocerlas, de reconocerlas y de saber que pueden ser eliminadas de toda la productividad o de todos los procesos productivos a nivel del planeta. Cuando lavamos la ropa en los ríos, usamos detergentes, causamos daños por polución en animales, en plantas acuáticas. Llega a haber un momento en que la eutroficación evita que haya oxígeno disuelto en el agua y por lo tanto mueran todos los peces. Y la cadena trófica, toda la alimentación que esos peces podrían dar o cómo esos peces pudieran eliminar una sobrepoblación de insectos, nos provoca, entre otras cosas, enfermedades transmisoras por vectores. La extinción, que normalmente no la hemos visualizado,
A lo largo de los últimos 3 siglos, perdimos la vaca común, la vaca primigenia. Se perdió. Existía en una isla y la logramos visualizar que se murió. Perdón, que se eliminó como especie. Solo en Estados Unidos, por la cacería de una paloma blanca, las poblaciones llegaron a extinguirse en menos de 20 años. A lo largo eran unas palomas que migraban de oeste a oeste, de este a oeste, y la gente las cazaba y las eliminó por completo. Cuando la acción descontrolada del hombre hace un uso inadecuado de estos recursos naturales, bien sea por sobreexplotación, por cacería o por pesca, lo que estamos ocasionando es que desaparezcan las relaciones con otros animales. Y por lo tanto, eventualmente, muramos. Conociendo lo anterior, vemos que la tarea más importante para evitar que los recursos naturales se acaben y que las futuras generaciones también disfruten de sus beneficios, implica algunos conceptos de ecología. No me voy a concentrar tanto en esta información porque es bastante densa, pero reconozcamos que los ecosistemas tienen varias comunidades como grupos de organismos a nivel de especies en un espacio determinado y que estas comunidades están conformadas por varias poblaciones. Cuando hablamos de una sucesión ecológica, cuando hablamos de cómo la ecología nos puede ayudar a mantener los recursos y a poder aprovechar estos recursos, reconocemos que la composición de la vegetación en un determinado sitio a lo largo del tiempo plantea la supervivencia de estas comunidades de tal forma de que poblaciones animales y vegetales se mantengan en el tiempo lo suficiente como para reproducirse y regenerarse. Según Setplan, en 1989, estos eran los bosques, los ecosistemas más importantes del país. La estabilidad de los ecosistemas es relativa y la sucesión ecológica puede definirse como una serie de cambios del ecosistema que ocurren, y aquí entramos en materia, por el aprovechamiento de estos recursos. ¿Recordaban a este grupo de preservacionistas que decían que no había que tocar los espacios naturales? Pues ahora les coloco una nueva imagen en donde la sucesión ecológica, esa capacidad de restauración ecológica que puede haber, solo surge o solo es posible gracias al aprovechamiento de los recursos. Hay una sucesión evolutiva que probablemente no hemos estado lo suficiente en el planeta, hemos estado solo 10.000 años. Hay una sucesión primaria en donde las zonas desnudas que ya no tienen vegetación pueden restaurarse, pero la sucesión secundaria ocurre cuando se interrumpe la sucesión evolutiva por un incendio, por un cultivo, por una tala, por huracanes o cualquier otra perturbación que destruya a las especies. Y entonces, ¿cómo es que proveen los ecosistemas, cómo es que los espacios naturales proveen de recursos a la comunidad? Bueno, estas comunidades vegetales nunca son completamente estables. Unas veces los cambios son radicales y otras veces son rápidos. Pero normalmente los cambios en los ecosistemas ocurren lentamente a lo largo de los años. Ocurren por erosión, por deforestación. Ocurren por la introducción de una especie que no es nativa, por ejemplo. La dinámica de estos ecosistemas
se refiere a procesos de modificación de las estructuras y de la composición florística de cada uno de ellos. Analicémoslo aquí, ¿no? La perturbación y los índices de biodiversidad llegan a tener un punto de quiebre. O sea, el ecosistema llega a tener un lugar o un momento específico en donde ya no puede soportar el crecimiento vegetativo. Y en ese punto de quiebre es la intervención humana, es la provisión de recursos, lo que permite, con una perturbación, mejorar las condiciones del ecosistema. A eso se le llama manejo. Manejo de los recursos. Y esa es la condición que nos permite, entre otras cosas, que la Tierra mantenga dentro de su dinámica un crecimiento poblacional, mantenga dentro de su dinámica una provisión de servicios, como las que ya mencionamos, y mantenga dentro de su dinámica también una preservación de espacios naturales protegidos. Bueno, ahí están las perturbaciones que podrían ocurrir. Pero bueno, gracias a estas perturbaciones, entonces tenemos una serie o una variedad de vida dentro del planeta en 5 reinos de la naturaleza. El que mayor cantidad de especímenes y de especies tiene son los insectos, y ahí las plantas, los crustáceos, los hongos, los peces y los mamíferos. Ahí las aves están casi en un grupo mucho menor. El número de especies constituye la riqueza que podríamos observar en cada uno de los ecosistemas. Y como se han clasificado muchas especies, muchas desaparecen sin ni siquiera conocer para qué son útiles. Algunas de estas especies son endémicas, que solo pertenecen a ciertas zonas del planeta, pero bajo esa consideración reconocemos que la investigación científica no es lo suficientemente fuerte como para saber los usos y para saber también la importancia de las especies. No tengo el dato aquí en la presentación, pero yo quedé muy impresionado hace un par de años cuando descubrí que los arrecifes coralinos están siendo utilizados en aproximadamente el 50% de los productos oncológicos a nivel mundial. O sea, para tratar los cánceres, los diferentes tipos de cáncer, un ecosistema, como es el arrecife coralino, provee de la materia prima para 50% de la producción farmacéutica en esos medicamentos. Bueno, basado en investigación, ¿no? El genotipo de cada especie. Diferentes organismos van a tener información genética diferenciada y eso va a permitir, entre otras cosas, adaptaciones. Reconozcamos las 7 especies de pino que hay en Honduras, que a diferentes pisos altitudinales ha sufrido variaciones morfológicas en la forma de la semilla, en la forma de las cortezas, que le han permitido resolver problemas como el ataque del gorgojo o la desecación de los suelos. Entonces, eso está basado en los genes, en la presencia de los genes, en el material genético, en la recombinación de esas variaciones. Y también eso es importante en la agricultura. No recuerdo exactamente, pero hay aproximadamente más de 15.000 variedades de frijol en el planeta. 15.000, más de 15.000. Y eso ha disminuido el hambre en el planeta, porque cada semilla
se adapta a condiciones climáticas, se adapta a condiciones edáficas de los suelos. Y los ecosistemas, como una diversidad variada que funciona en relación a los climas, a la latitud, a la biogeografía. Esa faja tropical en la que nosotros vivimos representa más del 90% de los ecosistemas del planeta. Todo lo que está hacia arriba, hacia el norte, y todo lo que está hacia el sur, visto desde el planeta, ¿verdad? Solo es el 10% de los ecosistemas. Pero a nivel del trópico, más o menos desde la Florida, desde el río Bravo en México, hasta aproximadamente el inicio de Argentina, en lo que es América, todo esto tiene hasta el 90% de los ecosistemas del planeta. ¿Y por qué la biodiversidad es tan importante? Bueno, porque nos brinda materia prima, recursos genéticos, alimentos, salud, plantas medicinales. Si mal no recuerdo, la movilización de dinero a nivel mundial por plantas medicinales anda en aproximadamente 4.500 millones de dólares al año. La recreación. Los humanos estamos destruyendo el hábitat. Las especies se están extinguiendo. Y aun cuando los trópicos contienen la mayor cantidad de biodiversidad, estas son las regiones que más impacto están teniendo, las que están siendo más amenazadas. Cuando hablamos de la provisión de servicios, cuando hablamos de esa necesidad de tener disponibilidad de recursos, tenemos que considerar de que al perder hábitat, al perder especies, al perder ecosistemas, estamos condenando a la humanidad a su extinción. Las siguientes diapositivas ya tienen más que ver con aspectos culturales, lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y eso podría ser un momento más adelante de discusión para ustedes. Me gustaría responder algunas preguntas y asegurarme de que lo que he expuesto sea de valor para ustedes. En el chat, ¿verdad? No, ellos no tienen espacio para hablar, ¿verdad? Solo para escribir. Sí, correcto. Por el momento, hasta ahora no hay preguntas, licenciado. Okay. ¿Cómo visualizan esta exposición? ¿Cuál ha sido el tema que más les ha interesado como para poder profundizar? Ok. Es un momento de reflexión, ¿verdad? Vamos entonces a aprovechar estos 15 minutos para hablarles un poquito más de las causas. Las causas de la pérdida de la biodiversidad en el planeta, en Honduras, están vinculadas a un aumento acelerado de la población, pero sobre todo porque esta población no está siendo educada adecuadamente para aprovechar los recursos. Las tecnologías están siendo mal empleadas. La famosa revolución verde, en donde se quisieron eliminar todos los insectos para que haya mayor productividad de plantas, lo que hizo fue eliminar a los insectos perjudiciales, pero también eliminar a los mismos controladores biológicos que antes mantenían las poblaciones de esos insectos perjudiciales contenidas. Imagínense la gran cantidad de aves
que al consumir pesticidas hicieron que sus cáscaras fueran frágiles, fueran tan frágiles que perdieran la capacidad de mantener un pollito o una nueva ave dentro del huevo. ¿Por qué? Porque la cáscara, en vez de llenarse de calcio, se llenó de DDT. Otra de las pérdidas es la sobreexplotación de los recursos. Estamos claros de que la materia prima puede ser aprovechada. Hay leña disponible, hay preferencias alimenticias, pero sobre todo lo que está ocurriendo es un tráfico y un saqueo ilegal de las especies y no el aprovechamiento racional de las mismas. Esta sobreexplotación hace que los barcos se llenen de una gran cantidad de peces y que la mitad de esos peces, de esos barcos pesqueros, sean desechados, sean devueltos al mar, que no sean aprovechados. ¿Por qué? Porque las tecnologías pesqueras no han diseñado mecanismos para evitar la captura de esos peces no aprovechables. La mitad de esa capacidad pesquera. Como no hay un seguimiento, no se sabe cuántos de esos animales que se devuelven al mar van a sobrevivir. También hoy hay una desigualdad en la distribución de los recursos. El recurso que más desigual se ha distribuido a nivel mundial es el suelo, la tierra. El recurso tierra es la causa de la mayoría de las guerras. Y no solamente por la capacidad productiva de la tierra, sino que por la presencia también de ciertos recursos no renovables que son importantes para la industria. Ustedes como ingenieros industriales me imagino que han hecho análisis de para qué sirve el litio, por ejemplo. Que fue una de las causas del golpe de Estado en Bolivia y es una de las causas de un potencial golpe de Estado en México. Se decía mucho de Donald Trump, de que Donald Trump quería sancionar a la China porque la China estaba produciendo de manera descontrolada ciertos productos que no eran necesarios y que eso estaba produciendo inflación en Estados Unidos. Entonces hubo una demanda contra el Huawei. ¿Conocen esa empresa de producción de celulares? Y dijo que como ellos estaban utilizando software robado, entonces que iban a sancionar a la compañía. ¿Qué fue lo que hizo el presidente de la China? Se fue a una ciudad, a una comunidad, donde estaban produciendo litio, que es necesario para la industria tecnológica. Y les hizo la pregunta delante de la prensa a esos productores que si les gustaría descansar durante un año y no sacar el litio de la zona, que el gobierno chino estaría en la disponibilidad de seguirles pagando su salario, evitando, claro, el aprovechamiento de ese mineral. Inmediatamente Donald Trump, cuando leyó la nota, cuando leyó la noticia, evitó que Huawei fuera sancionado. ¿Por qué? Porque si usted le dice al mayor productor de litio que voy a sancionarte porque estás compitiendo de manera ilegal, yo te digo, bueno, entonces no te produzco más litio y ahí ve por dónde lo conseguís. Esa distribución de desigualdad de los recursos, especialmente del suelo, está basado entonces en esas condiciones de pérdida de biodiversidad. El otro elemento es la escasa valoración de la biodiversidad. No se le ve como una riqueza natural que pueda ser aprovechada, sino que se le ve como un insumo para
el desarrollo de otros productos. La biodiversidad como tal puede generar, como les estaba comentando, una buena cantidad de medicamentos a nivel mundial. La industria del ecoturismo mueve hasta 35.000 millones de dólares al año. Y esos son datos del 2015. Ahora con lo de la pandemia tal vez ha disminuido a un 20.000 millones. Pero en aquella época del 2015 era una muy buena cantidad. Otra causa que casi no se visualiza es la introducción de especies que no son nativas. Aquí les tengo la anécdota del lago de Yohoa. En el lago de Yohoa, a un pescador norteamericano se le ocurrió introducir el black bass. El black bass es un pez carnívoro. Y entonces con gusano llevaban a los pescadores norteamericanos a sacar black bass de 1 metro, de 1,5 metros. Entonces se convirtió en una actividad deportiva muy interesante, muy comercial. Onduyate, ¿verdad? Que es la compañía que introdujo el black bass, se hizo millonaria por esa situación. Pero resulta que el black bass, al no tener carnada, porque solo era en cierta época del año, empezó a comerse todas las especies nativas del lago de Yohoa. Y entonces se le ocurrió a otro manejador, que para evitar la proliferación del black bass, se metiera tilapia. La tilapia lo que hace es comerse los huevos del black bass. Los huevos del black bass llegan al ventos, a la parte más profunda del lago. Y entonces la tilapia llegaba hasta esos lugares y disminuía las poblaciones. Y entonces se supuso que iba a ser controlada. Cuando ya no había suficiente huevo de black bass en el ventos, en la profundidad del lago de Yohoa, entonces la tilapia se adaptó y se empezó a comer todos los huevos de todas las demás especies que se estaban tratando de producir. Entonces la introducción de estos elementos exóticos puede causar la extinción de especies. Ya no tenemos guapote en el lago de Yohoa, por ejemplo. Bueno, ya esta condición de la historia de la conservación no creo que sea tan necesaria. Los objetivos de conservación tampoco. Alguien me llama, pero no sé si tiene que ver con esta situación. No, en otro momento. Ok, hay preguntas. Sí, licenciado. En el chat le preguntan, con respecto a lo que se habla en redes sociales, que solo nos quedan 7 años para poder hacer un cambio en el planeta. ¿Qué tan verídico es eso? Es que mire, eso de los 7 años es relativo. Yo diría que ya pasaron 7 años desde lo que tuvimos que haber hecho. El último informe del IPCC alerta que para el 2035 las condiciones climáticas imperantes van a producir más huracanes. No sé si alguno de los presentes forma parte de las personas que fueron damnificadas con ETA y IOTA. No eran ni siquiera huracanes, eran tormentas tropicales, que luego se convirtieron en huracanes por la proximidad que tenía una tormenta con otra. Entonces, estas condiciones climáticas que están cambiando nos dicen que para el 2035 eventualmente no tendremos capacidad de soportar toda la contaminación, de soportar toda la pérdida de biodiversidad. Muchas gracias, licenciado. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo fortalecer la biodiversidad? ¿Cómo fortalecer la biodiversidad?
Mi óptica es manejándola, aprovechándola. O sea, lo que tenemos que evitar es que la biodiversidad se pierda en la historia de la humanidad. Tenemos que conocerla. Hay principios fundamentales en todo esto. Lo voy a escribir para no olvidar. Primero es conocer lo que hay. Luego de conocer lo que hay que proteger lo que se conoce. Y finalmente, utilizar lo que se protege. Hay una U ahí. El mantenimiento de la biodiversidad incluye entonces un poco de investigación científica para conocer lo que hay, para conocer de qué se trata, para qué sirve. Luego, mucho de protección para que aquello que conocemos sea valorado. Y luego de utilizar lo que se protege. Solo de esa forma podemos tener adeptos, personas que estén dispuestas a sacrificar su tiempo, que es probablemente el recurso de planificación más escaso que hay, para mantener esas especies disponibles, no solamente para sí mismo, sino que para las generaciones futuras. Muchas gracias, licenciado. También preguntan, licenciado, ¿los aportes de la luna y el sol son verídicos para los cultivos de la tierra? Sí, sí son verídicos. Bueno, la influencia de la luna es la más importante. Lo que está pasando en todo esto de las fases lunares es que ya no son predictibles, pero sí son verídicos. O sea, el conocimiento tradicional indígena es sumamente preciso. Ellos saben exactamente en qué momento sembrar cada uno de los alimentos. Lo que pasa es que la cantidad de incidencia solar, la cantidad de insolación, por decirlo así, que es el concepto preciso para un cultivo, está también asociado con la presencia de agua, que es probablemente el recurso clave o fundamental para que se produzca semilla. No soy agrónomo, pero no va a haber producción de semilla si la planta está estresada por falta de agua. No hay una forma de que llegue proteína al, a, la, a la flor para la producción de semilla, para que haya una fertilidad dentro de un árbol, de un arbusto, de un cultivo. Entonces sí, yo estoy de acuerdo de que la parte de las fases de la luna y de la incidencia solar es fundamental. Aquí quiero agregar algo de conocimiento tradicional y de conocimiento general. En los lugares más templados del planeta, los nutrientes, los ciclos de nutrientes, incluyen el hecho de que el nutriente se queda en el suelo durante el invierno. Y es por eso que en primavera, con el deshielo, entonces empiezan a germinar las plantas. En otoño, en los otoños bien marcados, la planta bota sus hojas, porque se está preparando para esos momentos en que no vaya a haber suficiente sol. En los trópicos, todos los nutrientes están ciclando en la planta. Y por lo tanto, deberíamos de mantener la cobertura vegetal de los suelos si queremos que los suelos sean fértiles. Pues también, además de la luna, además del sol, necesitamos esa fertilidad del suelo. Y eso solo se logra manteniendo la cobertura. Siguiente. Muchas gracias, licenciado. A continuación, Jonathan Cárcamo pregunta,
¿Cree que viendo la velocidad de crecimiento poblacional, la Tierra tenga la capacidad de albergar la humanidad a la larga? Malthus. Malthus fue un pensador de 1890 más o menos. Él decía que había que eliminar a las poblaciones porque la Tierra no tendría capacidad para soportar el crecimiento poblacional. Eh, Creo que después Thanos dijo lo mismo, ¿no? No sé si son seguidores de los Avengers. Thanos dijo, hay que desaparecer la mitad de la humanidad, ¿no? Y desapareció toda la mitad de la humanidad y la mitad de todos los recursos naturales. Ahí está el contrasentido. Yo no creo que sea un problema de población. Creo que es un problema de educación. La cantidad de hindúes que veneran a la vaca no es el problema. Es cómo la cultura de veneración de la vaca está produciendo metano a nivel mundial y cómo ese metano no es aprovechado por los mismos hindúes. O sea, no se toca porque ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Son intocables los desechos animales, ¿no? No se tocan, no se pueden aprovechar. Entonces, culturalmente, lo que tenemos que mejorar, está bien, creo, utilizada la palabra, lo que tenemos que mejorar son nuestras tecnologías de aprovechamiento. Y ustedes como ingenieros industriales están en la obligación de mejorar esas tecnologías de aprovechamiento para que mayor cantidad de población que eventualmente vamos a tener sepa aprovechar los recursos que tenemos. Muchas gracias, licenciado. A continuación, María José Varela pregunta que le gustaría saber si la conservación Circa Situm es una buena forma de promover la protección de la biodiversidad en nuestro país. En nuestro país, sí, podría ser, podría ser. El Circa Situm en latín, ¿verdad? Implica que cada una de las personas tenga su propio huerto, ¿no? Y cada uno está involucrado en el mantenimiento de la biodiversidad que tiene al lado. Eh, Son nuevas formas de decirlo, pero las chinampas mexicanas tenían 800 especies útiles y no utilizaban suelo, utilizaban chinampas, utilizaban barcazas. Y en esas barcazas tenían 800 plantas útiles, 800, no plantas, 800 especímenes útiles, entre gallinas, entre perros, todo útil para poder sobrevivir. Ya. A continuación, David Ramírez pregunta, ¿la conservación de la tierra para la regeneración natural es la mejor salida al fortalecimiento de la biodiversidad y reducción de los gases de efecto invernadero? Me atrevo a decir que no. Es que la conservación de la tierra como tal va a producir, entre otras cosas, gases de efecto invernadero de manera natural. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿no? Es un ciclo entre lo que se logra capturar en los árboles, el carbono que se logra capturar en los árboles y el carbono que se libera cuando el árbol muere. Si solamente hubiera conservación de la tierra a través de la regeneración natural, entonces tardaría mucho tiempo en captarse ese carbono que está en la atmósfera. Es mucho mejor introducir actividades de manejo forestal, de aprovechamiento forestal, de plantaciones forestales,
e involucrar a las poblaciones no solamente en la captura de carbono, sino que también en los beneficios de esa captura de carbono. Yo tengo al lado todos los días a un especialista en cambio climático, pero ella piensa mucho en lo que es la adaptación al cambio climático, que estamos tan con el agua hasta el cuello que tenemos que reconocer que no vamos a lograr sobrevivir. Pero discutimos mucho y somos muy coherentes, ambos somos biólogos, en el entendido de que es el aprovechamiento de los recursos naturales lo que nos va a permitir, entre otras cosas, lograr un equilibrio y un balance. Y ese aprovechamiento de recursos naturales, especialmente en los bosques, es lo que se está promoviendo a nivel de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es la restauración de los ecosistemas. Pero esa no parte de una regeneración natural. Necesitas invertir dinero. Muchísimas gracias, licenciado. A continuación ya no hay más preguntas. Les invito, si tienen más preguntas, a hacerlas en el chat. Bien, entonces no hay más preguntas. Muchas gracias por su participación y por la experiencia que nos ha compartido hoy, que será de mucho provecho para todos los presentes. Les recuerdo a todos los asistentes que el enlace de inscripción que llenaron anteriormente también toma nota de su asistencia de manera automática. Y agradecemos su presencia el día de hoy y los animamos a seguir participando de las actividades que se desarrollarán con la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y por el tema que nos brindó hoy. Y pues a continuación le cedo la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez, quien hará el cierre de esta conferencia. Gracias al máster, licenciado, doctor en esa especialidad que él tiene por habernos brindado tan excelente conferencia y tema. Me encantó la parte esa en que es parte de nosotros, de la educación y de la cultura que manejamos también. Me fascinó, tú sabes que esos temas me gustan mucho. Agradezco también a todos los participantes porque hoy es Día de la Tierra, teníamos que conocer algo de todo lo que nos proveía y de todo lo que nosotros también hacemos en contra de ella. Gracias también al equipo técnico y por supuesto gracias al ingeniero decano, el ingeniero Gross, decano de esta facultad, porque él permite también este tipo de actividades. Gracias al equipo técnico y vuelvo y repito, gracias licenciado Manuel Rey por tan gran tema y muy buena aportación. Yo espero que los que ingresaron a esta conferencia pues vayan satisfechos del tema y que tomen algunas definiciones y algunas cosas importantes para mejorar todo lo que es este entorno en el que vivimos, en este hábitat. Gracias a todos y los esperamos en las próximas conferencias que tendremos y sobre todo en la celebración del 5 de junio, Día del Ambiente. Gracias. Feliz tarde. Mucho gusto, un placer. Gracias, Manuel. Ahí nos encontramos otro día. Le estoy haciendo así a todos y tengo la cámara apagada. Muchas gracias. Parte de la tecnología. Sí. Placer. Elmer levantó la mano, no sé por qué. Elmer está todavía ahí. Ok. Listo. Nos vemos. Perfecto. Ahí nos encontramos, Manuel, otro día y ahí vamos a platicar para el 5 de junio.